Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo la clase. La charla que vamos a revisar hoy corresponde a el evento cerebrovascular isquémico, mal llamado en muchas ocasiones como accidente cerebrovascular, ¿verdad? Cuando realmente no es un accidente, nadie habla de un accidente coronario, sino de un síndrome coronario, un evento coronario. Para los que no me conocen o los que no han notado con nosotros en neurología, yo soy el doctor Hernández Guillén. Al final de la charla les voy a dejar mi correo electrónico para cualquier duda que tengan, cualquier comentario con relación al tema. E igualmente, como les hemos dicho siempre, estamos en total disposición de ante cualquier duda, pues nos pueden buscar en el servicio. En general, lo que es el evento o la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad muy importante y que si uno revisa lo que son los estudios epidemiológicos más recientes, como es el del el Global Burden de las enfermedades neurológicas, en donde se habla sobre la carga que representan las enfermedades neurológicas en la discapacidad y en la muerte a nivel mundial. Uno puede revisar que dentro de la epidemiología en general, lo que son los desórdenes neurológicos son la causa principal de discapacidad, mientras que corresponden a la segunda causa de muerte a nivel mundial. Cuando lo que es la epidemiología y la estadística se detalla con relación a los años ajustados por discapacidad, es decir, cuántos años de discapacidad los pacientes deben cargar en el resto de su vida, el más importante, como se puede ver en este gráfico de pastel con un color azul oscuro, corresponde a stroke, a enfermedad cerebrovascular. Y cuando hablamos de muertes, sigue siendo la principal causa, con un 64.4% a nivel mundial. Entonces vean la importancia de revisar este tema con detalle, eh, debido a la importante carga epidemiológica tanto de discapacidad como de mortalidad que representa a nivel mundial. Y en general, pues los países que están en vías de desarrollo, como es el nuestro, probablemente esto se acentúe. Entonces, quizás una clase no es suficiente, ¿verdad? Uno quisiera hablarles de esto por prácticamente una semana. Hay muchas cosas que detallar, hay muchas cosas que eh, buscar o que es trascendental, que les quede claro. Pero bueno, contamos con una clase por lo menos y vamos a sacarle provecho. Siguiendo con el tema de la epidemiología, vean cómo la incidencia de los pacientes que sufren enfermedades cerebrovasculares, desde el isquémicas, es mayor conforme avanza la edad y teniendo una presentación muy similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, en personas mayores de 80 años, es en general mayores de los 60 años, es más frecuente entre lo que es la población masculina. Como todo en neurología y como siempre hemos insistido, la parte de neuroanatomía es trascendental, que quede claro, porque este va a ser siempre el punto de partida. Si esto no está claro, lo que es el abordaje clínico, el abordaje terapéutico, probablemente va a estar mm, con fundamentos o bases que son fácilmente eh, socavables y que por ende puede haber muchos vicios en el abordaje del paciente. Entonces, recordar siempre lo que es el famoso polígono de Willis, ¿verdad? Con lo que serían las arterias cerebrales anteriores, la comunicante anterior, vemos la carótida, que es de donde emergen esas arterias cerebrales anteriores, la cerebral media, las comunicantes posteriores, la arteria basilar o el tronco basilar, que a su vez tiene como ramas terminales las arterias cerebrales posteriores, y vemos como las arterias vertebrales son las que van a formar a la arteria basilar. Esto es importantísimo que siempre lo manejen, que siempre lo tengan claro, al igual que la distribución que eventualmente tiene las diferentes estructuras vasculares, hacia dónde se dirigen a nivel cerebral.
En este caso vemos una visión en un corte sagital, en donde la arteria cerebral anterior genera o rodea al cuerpo calloso y da sus diferentes ramas en ese trayecto. También la arteria cerebral media es igualmente en una visión lateral del cerebro, en donde emerge desde la fisura de Silvio y da diferentes ramas hacia la región de la convexidad. A partir de ahí es que se logra delimitar cuáles son los territorios de irrigación, que eso es algo también importantísimo de tener claro. Vemos cómo se repinta en azul lo que son los territorios de irrigación de la arteria cerebral anterior, en este color anaranjado, eh, donde se da la representación de lo que se encarga la arteria cerebral media de irrigar, y la arteria cerebral posterior en amarillo. Acá vemos en un corte coronal a nivel de los ganglios basales cómo también se distribuyen los diferentes territorios del parénquima cerebral hacia lo que es las diferentes arterias. Vemos acá igualmente como en un color tal vez como anaranjado, en donde es de arteria cerebral media, principalmente en la región de la región cortical y subcortical. En azul lo que es territorio de arteria cerebral anterior, y en un color amarillo lo que es la arteria cerebral posterior. No hay que olvidar a todas las diferentes arterias que son perforantes y que son principalmente ramas de la arteria cerebral media. Y vemos como lo que son parte de los ganglios basales son irrigados por lo que es la arteria coroide anterior, por esas arterias perforantes que son ramas de la cerebral media que mencionamos previamente, y por también en general arterias perforantes o arterias profundas que también provienen de la región de la arteria cerebral posterior. Acá vemos, esto es una también representación gráfica que es siempre importante que lo manejen, como en diferentes cortes de tipo axial a diferentes niveles se va viendo los territorios de irrigación de la arteria cerebral anterior. Es lo mismo, cortes axiales a diferentes niveles del territorio de irrigación de la arteria cerebral media. Esto es importantísimo que siempre lo manejen, al igual que acá, del territorio de la arteria cerebral posterior en diferentes cortes axiales. ¿Por qué este tipo de cosas son importantes que las sepan? Porque si ustedes logran identificar una lesión a nivel en un estudio de imagen y la lesión no calza con los sitios de irrigación, ustedes les debe levantar sospechas y plantear la posibilidad de diagnósticos diferenciales. Ustedes no van a tener un paciente en donde esperen tener un infarto de la arteria cerebral media, tal vez aquí del lado derecho, que comprometa una región de acá y que también comprometa esta región, porque eso ustedes ya van a saber que es territorio de irrigación de la cerebral anterior. Entonces, una lesión que abarque prácticamente que todo el lóbulo frontal de este lado, eso lleva a generar muchísimas dudas de que esa lesión tenga una causa vascular isquémica. Siempre igualmente, así como es importante que conozcan la irrigación intracraneal, es importante recordar la irrigación extracraneal. Recordar que tenemos las arterias carótidas, que a su vez se van a dividir en carótida interna y en la carótida externa con sus diferentes ramas. Y eso es importante tenerlo claro por eventualmente que topen pacientes que en estudios de imagen se documenten cosas como estas, en donde hay una obstrucción, una estenosis importantísima en esta arteria carótida interna. Entonces, esto evidentemente, probablemente se hizo un estudio de un paciente que tuvo un infarto cerebral y dentro de los estudios de gabinete se logró identificar esta estenosis en la arteria carótida interna. Ahora, también siguiendo en línea con la parte anatómica, muchas veces hemos aprendido
o se nos ha enseñado que el cerebro funciona como que determinado territorio, determinada parte tiene tal función, esta otra parte tiene esta otra función y así sucesivamente. Sin embargo, si bien muchos de estos conceptos todavía se cumplen, todavía se tienen en mente y es importante manejarlos, hay que considerar también estos nuevos descubrimientos, estos nuevos conceptos que van apareciendo en la literatura de forma reciente. Y es, por ejemplo, el conectoma del cerebro humano, en donde se logra identificar que múltiples territorios cerebrales van a tener múltiples conexiones con otros territorios cerebrales y que todos estos tractos van a permitir que determinada región funcione de forma armoniosa con otras regiones. Entonces, hay escenarios en donde uno puede documentar que hay una lesión en X territorio, pero como ese territorio tiene eh, comunicación con Y territorio, y lleva a generar disfunción. Eso se llama diasquisis. Entonces es un concepto importante que hay que tener siempre presente y son pacientes que pueden tener una lesión en determinado territorio, pero a la hora de la valoración clínica uno ve que otro territorio puede tener también fallos en su funcionalidad a raíz de la lesión del territorio con el cual se encuentra conectado. Todo a raíz de este proceso de conectoma cerebral. Con relación a los temas de fisiología y pues todo lo que es la parte de flujo e irrigación cerebral, este cuadro es también muy importante que lo manejen porque nos va a permitir introducir conceptos para la comprensión del por qué abordamos a los pacientes con infarto cerebral de forma aguda con tanta prisa. Vamos a recordar que el flujo cerebral sanguíneo a nivel, lo normal es que sea de 50 cc por cada 100 gramos de parénquima cerebral por minuto. Eso es el flujo cerebral normal. Pero cuando hay un paciente que tiene un infarto, vamos a tener una zona de core, que es como el centro de la zona isquémica. Esa es una zona que va a llevar ya a un infarto que es irreversible y va a presentar un flujo por debajo de los 10 cc de sangre por cada 100 gramos por minuto. Sin embargo, en la periferia de este core de infarto vamos a tener área de penumbra. Es un tejido cerebral que se encuentra en riesgo. Entonces vemos cómo va a tener una disminución del flujo, pero no ha llegado a esos valores de infarto. Entonces vean que son entre 10 y 20 cc por cada 100 gramos por minuto. Esta zona es la que nos interesa eventualmente rescatar con las diferentes medidas que se llevan a cabo en un paciente que tiene un infarto cerebral agudo. Y vemos que también un poco más hacia la periferia, esa zona oligoémica, en donde el cerebro, si bien no está en riesgo agudo, sí va a tener una disminución del flujo cerebral y que eventualmente si no se hace, pues si no se mejora la perfusión cerebral o si la parte de las eh, arterias colaterales son de mala calidad, eventualmente ese territorio también puede sufrir daño. En general, como pueden ver acá en la imagen B, vamos a tener dos escenarios en donde ven que abajo dice tratar o no tratar. Esto es porque los diferentes estudios de imágenes, principalmente la resonancia magnética y estudios de perfusión cerebral, permiten identificar si hay una zona de penumbra que sea rescatable. Esto es lo que se conoce como el mismatch, en donde hay una zona de core de infarto que es suficientemente menor en relación con el área de penumbra y por ende es un paciente que vale la pena tratar y que se beneficia de rescatar esa área de penumbra. Mientras que los pacientes donde no hay un mismatch, ¿verdad? Todo corresponde a una zona prácticamente que todo es core, todo es territorio ya infartado, entonces no se benefician de
recibir algún tipo de tratamiento de reperfusión cerebral. ¿Por qué? Porque eventualmente ese parénquima va a encontrarse enfermo y con un eventual riesgo de que haga transformación hemorrágica si restablecemos el flujo sanguíneo cerebral. Porque como pueden imaginar, no solamente el parénquima cerebral va a estar afectado, va a estar comprometido, sino también todas las estructuras anatómicas y fisiológicas que van a encontrarse ahí, incluida la barrera hematoencefálica. Entonces no va a ser una barrera hematoencefálica funcional que sepa regular, que sepa tolerar un aumento del flujo cerebral. Acá podemos ver en esta siguiente imagen lo que es cómo el tiempo es tan importante en la evolución del daño cerebral. En los primeros minutos va a haber, conforme hay disminución del flujo cerebral, va a haber fallo en la membrana de la neurona y el resto pues, de las células que se encuentran cercanas a ellas. Y también va a haber disfunción de la neurona como tal y de todas estas células. Conforme va evolucionando el tiempo y se mantiene una disminución en el flujo cerebral, como lo pueden ver sobre el eje X en el tiempo y el eje Y, el flujo cerebral, eventualmente esto desarrolla o lleva a que las neuronas comiencen a necrosarse. Y conforme el tiempo avanza cada vez más, esto eventualmente va a terminar generando una zona de infarto. A su vez, vean cómo por encima de esta zona que se encuentra enferma, que se marca en celeste, se encuentra el área de penumbra. Y vean cómo esta área de penumbra, conforme pasa el tiempo, se va haciendo cada vez menor y por ende no es rescatable. Y es parte de lo que hablábamos en esta diapositiva previa, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, el área de penumbra va desapareciendo y en general no hay tejido que se pueda rescatar. Ahora, la parte de la clínica del paciente. Entonces, sospechamos que un paciente se presenta con un déficit neurológico, que la palabra clave, y siempre lo decimos en la rotación, es un cuadro de instauración súbita. Cuando un paciente presenta un déficit neurológico súbito, lo primero que hay que pensar es en enfermedad cerebrovascular, una causa vascular. Este cuadro es importantísimo que se lo sepan. ¿Por qué? Porque el lograr identificar dónde está la lesión, que esa es una pregunta clásica, dónde está la lesión, nos va a permitir también definir hacia dónde vamos a ir a buscar en los estudios de imágenes, dimensionar la extensión de la lesión isquémica cerebral y por ende también eso va a influir en las decisiones del tratamiento. Este cuadro es importantísimo, es trascendental que se lo sepan y vean cómo en la primera columna lo que vamos a ver es el territorio vascular. Esos son síndromes de vasos grandes, ¿verdad? Entonces, lo que es la arteria carótida, la arteria cerebral anterior, izquierda o derecha, y la arteria cerebral media, izquierda o derecha. Y en la columna de la derecha vemos lo que son los signos y síntomas. Entonces, generalmente vamos a tener trastornos sensitivos, vamos a tener compromiso de la fuerza muscular. En el caso de tener un paciente que tenga una dominancia izquierda, si hay compromiso de la arteria cerebral anterior izquierda, también podemos tener algún grado de compromiso del lenguaje desde el punto de vista motor, ¿verdad? Y también si por el contrario es del mismo lado izquierdo, pero es un compromiso de la arteria cerebral media, generalmente el paciente puede desarrollar afasia. Entonces, que puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, por eso no es como tan específico. Mientras que si nos vamos del lado derecho, si es una arteria cerebral anterior, podemos tener algún grado de negligencia motora. Y si vamos con los demás elementos, pero vemos que hay muchas cositas cosillas o semiología que se comparte, ¿verdad? Hay algunas que son un poquito más específicas del lado y de las arterias comprometidas. Y si hablamos de la arteria cerebral media derecha, vamos a ver que hay muchos otros elementos que son muy llamativos, principalmente la negligencia hemiespacial, la astereognosia y la agrafestesia. Esta es una continuación del cuadro anterior.
en donde ya se presentan la clínica que el paciente que tenga compromiso de la arteria cerebral posterior izquierda-derecha puede presentar, así como pacientes con compromiso de otras zonas de la irrigación o de circulación posterior, como son la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior, la posterior-inferior, AICA y PICA respectivamente, y eventualmente un paciente con un compromiso de la arteria basilar, que en general va a ser probablemente mucho más catastrófico debido a que comprometería el tallo cerebral. Entonces, igualmente, en la columna izquierda, la arteria comprometida, en la columna derecha, la semiología y la clínica del paciente. Este otro cuadro corresponde a los síndromes lacunares. Son pacientes que tienen compromiso o lesiones que por definición, desde el punto de vista anatómico, tienen una dimensión menor a 1.5 centímetros. Y vemos como en la primera columna el síndrome, esos son los síndromes lacunares. Eso también es importante que lo manejen. Entonces, pacientes que tengan síndromes puramente motoras, puramente sensitivos, sensitivo-motores, el clásico síndrome de disartria mano torpe, ataxia hemiparesia, y también pacientes que desarrollen un síndrome hemivalismo o hemicorea, generando síntomas y signos específicos. Esto nos va a orientar hacia la localización de la lesión, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta siempre, ¿dónde está la lesión? Y también nos va a orientar y nos va a permitir definir cuáles son las arterias responsables o cuáles son las arterias que se encuentran comprometidas en estos síndromes en específico. Esto también es muy importante tenerlo siempre en consideración, que son los stroke mimics. Son condiciones clínicas que pueden asemejarse a un cuadro clínico en donde el paciente tenga algún déficit neurológico agudo o súbito y que pueden ser eventualmente diagnóstico diferencial del paciente con un infarto cerebral isquémico. Vemos en la tabla, en la columna de la izquierda, la condición clínica, principalmente crisis epilépticas, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica o infecciosa, tumores cerebrales, lesiones espaciocupantes, enfermedades neuromusculares, pacientes con migrañas y nunca olvidar la parte de las etiologías psicógenas o que recientemente han llevado a una nueva nomenclatura como son trastornos funcionales. Y vemos cómo las características van a orientarnos mucho hacia una u otra condición. Pero siempre son cosas que hay que tener en mente a la hora de valorar a un paciente que tenga un déficit neurológico agudo. Y si reúne de alguna de esas características, pues hay que pensar en dicha condición. Ahora, siguiendo con el abordaje ya propiamente del paciente y teniendo muy claro que el paciente se comporta como un infarto cerebral, hay que tener en cuenta que una de las cosas más importantes va a corresponder a la imagen. Con eso hablamos de principalmente o una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. Ambas tienen sus ventajas en nuestro medio y en la mayoría de las veces siempre lo primero es hacer una tomografía axial computarizada porque eso nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial temprano. Principalmente si pensamos que es una causa vascular, definir si lo que estamos es ante un evento isquémico cerebral o un evento hemorrágico cerebral. Nada más que sí va a ser muy importante tener claro que muchas veces en una condición hiperaguda los cambios de la tomografía no van a ser tan evidentes y probablemente van a requerir tiempo para documentarse y hablamos de entre 6 a 8 horas. Y incluso hasta el punto que las lesiones iniciales dentro de las primeras 24 horas con TAC solamente se pueden ver en un 58% de los casos. Entonces es una cosa siempre a considerar. A la hora de que se hace el estudio, siempre hay que pedirlo en una tomografía sin medio de contraste. Porque si es un paciente en donde eventualmente la causa es una hemorragia y ya le introducimos medio intravenoso, medio contraste intravenoso, esto puede llevar a generar una distorsión de la valoración del eventual sangrado que el paciente pudo haber tenido.
Considerar también que los eventos lacunares son aún más difíciles de observar, como ya hemos mencionado, parte de los síndromes previos lacunares, en donde las lesiones son por debajo del 1.5 centímetros. Por otro lado, la otra opción es la resonancia magnética, que contrario a la tomografía axial es un poco mucho más difícil de adquirir. Si pensamos a nivel del sistema de salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, solamente tenemos un centro de resonancia que se ubica contiguo al Hospital Calderón Guardia y es el único con el que el país cuenta hoy en día. Entonces, esto evidentemente hace muchísimo más difícil adquirir el estudio. Entonces, por lo general, lo que se aborda es con una tomografía axial computarizada. Y en el caso de la resonancia, si uno la compara con la tomografía, que dijimos que las lesiones pueden verse en las primeras 24 horas solamente el 58%, con la resonancia se puede ver entre el 85 y el 95% de las lesiones, incluso con determinadas técnicas dentro de las primeras 3 horas. Entonces, genera mucho mayor beneficio la valoración, pero no podemos dejar de considerar lo que es difícil de obtener. Entonces, aquí vemos un ejemplo a su izquierda. En la imagen, esto es una tomografía axial computarizada. Recuerden que aquí hablamos de densidades. En general, no vamos a lograr documentar mayores cambios. Podría incluso pasar por una imagen casi que normal. Mientras que al ver la imagen de la derecha, que es una resonancia magnética, vemos como hay una hiperintensidad. Recuerden que cuando hablamos de resonancia magnética, el término correcto es intensidad, en donde sí se marca una zona que se encuentra comprometida entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Entonces, ciertamente, como mencionamos previamente, la resonancia es mucho más sensible de forma temprana, pero es más difícil de adquirir. Eventualmente, a la hora de hacer valoraciones de la tomografía y las imágenes, vamos a ver cómo hay diferentes cambios, y esto eventualmente lo van a ir revisando mejor en las clases de radiología, cómo hay diferentes cambios en las imágenes conforme pasa el tiempo. Entonces vemos aquí un paciente que tiene una lesión que le compromete la fosa posterior. Hay zonas de hipodensidad en tallo cerebral y también en el lóbulo occipital, y ha llegado a tal punto que el paciente a las 24 horas generó muchísimo edema a nivel del tallo cerebral, lo cual compromete el drenaje y la circulación del líquido cefalorraquídeo. De ahí que las imágenes acá son las astas temporales de los ventrículos laterales y que se encuentran dilatados porque ha habido una hidrocefalia obstructiva por el edema cerebral de la lesión a nivel del tallo cerebral. Hay diferentes signos que son a veces poco específicos, ¿verdad? Como es el signo de la cuerda, que eso representa hiperdensidad, ¿verdad? Porque eso se ve en tomografías, en la tomografía. Hiperdensidad de las arterias, que muchas veces esto puede representar la presencia del coágulo. Lo que pasa es que, como les decía previamente, eso no es del todo, no es 100% sensible. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente ya puede tener sus arterias intracraneales calcificadas, lo cual también se va a manifestar como una hiperdensidad del vaso, sin que necesariamente se traduzca en que ahí esté la lesión. Entonces, volvemos al punto de la importancia de la localización anatómica según la clínica del paciente. Otro ejemplo de una tomografía versus una resonancia magnética con una técnica especial, que eso se llama un ADC, que corresponde a las siglas de coeficiente de atenuación por difusión. Y en general vemos como a la izquierda, que corresponde a un estudio de difusión, se ve muchísimo mejor, pinta muchísimo mejor la lesión, que en este caso sería a nivel parietal bajo y lóbulo temporal y la región de la ínsula. Acá estos son otros ejemplos, ¿verdad? Una comparación de una imagen con tomografía. En la figura de la izquierda se señala cómo hay cambios tempranos, que son pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca en este lóbulo occipital. Y que si lo vemos acá, en la figura C, que es ya con uso de resonancia magnética, siendo C una secuencia de difusión y la secuencia D un ADC,
vemos cómo hay cambios en la intensidad de la imagen, lo cual nos permite localizar con mucho más detalle la zona isquémica. Conforme va evolucionando la lesión, se van presentando mayores cambios. Vemos aquí ya un paciente que tuvo un infarto de la cerebral media derecha. Recuerden que cuando vemos imágenes de cerebro, la derecha se encuentra a nuestra izquierda y la izquierda del paciente se encuentra a nuestra derecha. Entonces vemos como a las 4 horas en la figura A hay algunos cambios, principalmente pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, tanto a nivel de ínsula como a nivel del lóbulo temporal posterior y parietal. Y ya cuando pasan 36 horas, vemos como hay una marcada diferencia en la densidad de las imágenes. Evidentemente eso es un infarto bastante extenso, lo que lleva a que genere el paciente muchísimo edema cerebral y que a los 4 días se puede ver de esta manera, a tal punto que incluso el paciente lleva a un proceso de sangrado, como se puede ver señalado por la flecha en negro. Y eventualmente el paciente que ya se infartó de forma crónica en un estudio a las semanas posteriores, a los meses posteriores, van a poder verse algunos cambios, principalmente donde el paciente hace ya por la muerte celular un proceso de gliosis en ese tejido cerebral, como se puede ver en la imagen A, y por ende se genera un efecto de masa inverso, en donde lo que va a haber más bien es retracción del parénquima, en donde, como pueden ver en la imagen A, hay un aumento del volumen del cuerpo del ventrículo lateral en comparación con el lado derecho. Esto es porque de forma compensatoria el líquido subarachnoideo comienza a ocupar ese espacio en vista de que el parénquima de esta zona desapareció. Entonces, ese tipo de cosas es también importante tenerlo en cuenta. Estas imágenes de acá son pacientes que ya tienen enfermedad de pequeño vaso. Vemos cómo hay mucha carga lesional de forma importante en las zonas de la periferia de los ventrículos laterales, y eso quiere decir que a lo largo de mucho tiempo han ocurrido múltiples zonas de pequeños infartos y que muchas veces es silente. Entonces el paciente a lo largo de su vida probablemente no se controló bien la presión, fue tabaquista, dislipidémico, diabético, y las arterias más pequeñas son las que van siendo víctimas de todo ese daño de forma crónica. Y eventualmente el paciente alguna lesión va a generar algún tipo de síntoma, pero va a ser difícil lograr identificar si alguna de estas va a ser la causante o si es una lesión que ya se encontraba ahí. En general, esto de las imágenes es para que tengan una idea, una noción. De momento no es trascendental que ustedes manejen estos conceptos, pero sí es importante que vayan dándose la idea de cómo van ocurriendo cambios en la imagen de un paciente con infarto cerebral isquémico. Siguiendo con la línea del manejo agudo, pues siempre es importante recordar que hay guías al respecto. Entonces, aquí no es, pues, digamos que inventar nada. Ya hay expertos que se han reunido en representación de múltiples asociaciones que se encargan de estos temas, que son especialistas en estos temas y han desarrollado guías para el manejo de un paciente con un infarto isquémico cerebral, un infarto agudo cerebral. Entonces, de las cosas más importantes, siempre una valoración prehospitalaria, en donde debe haber personal de atención extrahospitalaria que notifique al personal de salud hospitalario en caso de que se sospeche si el paciente tiene un evento cerebrovascular y que se esté trasladando a dicho centro. Es importante que el personal extrahospitalario esté al tanto de la importancia de este tipo de condiciones para que lleve a cabo screening básicos, sencillos y que permitan identificar si el paciente es candidato a ser trasladado a algún tipo de centro en donde pueda aplicarse algún tipo de reperfusión o técnica de reperfusión, como es por ejemplo el uso de la alteplasa intravenosa. Dentro de las cosas que todo equipo hospitalario debería de tener, se recomienda primero un protocolo organizado para la evaluación del paciente, la formación de equipo que incluya personal médico, enfermería, laboratorio y radiología. Vean que es algo totalmente interdisciplinario, en donde todos los que juegan un papel
en el abordaje de la condición tienen que estar sintonizados, tienen que estar enterados, tienen que todos entender la urgencia del manejo de la enfermedad. Eventualmente, equipos de educación multidisciplinaria para una integración de todo lo que es el abordaje del paciente y también establecer y monitorizar metas de tiempo puerta aguja y mejorarlo. Si hay algo que es importante en medicina es siempre revisar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los resultados de lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Y si lo estamos haciendo mal, revisar el porqué y corregirlo. Y esto no escapa de esa conducta. Todo centro en donde se realice el abordaje de pacientes con infarto cerebral debería de llevarse una estadística que permita identificar cuánto tiempo se está durando en el abordaje del paciente, cuánto tiempo está tardándose en tratar al paciente y definir si se está haciendo bien las cosas o si hay algo que mejorar. En general, uno de los conceptos que tiene que tener, que todos deben de llevarse, es la idea de que tiempo es cerebro. Conforme el tiempo va evolucionando en el infarto cerebral, la posibilidad de mejorar la calidad del paciente, la posibilidad de reperfundir ese tejido cerebral va disminuyendo. Y eso ya lo vimos en la parte de la fisiopatología, cómo el tejido rescatable va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces, las guías de la AJA eh, enfatizan esto, el tratamiento cuanto antes. Entonces, ya hay registros, hay estudios al respecto, siendo uno de los más voluminosos eh, este de Go With The Guidelines, que incluye a más de 58,000 pacientes, y se vio que pacientes que entre más temprano se trataban tenían menor mortalidad, había mayor reducción del riesgo de hemorragia intracraneal y también había un aumento de la independencia funcional del paciente a la hora de egresarse al hogar. Y no solamente eso, sino también el aumento de la posibilidad de ser egresado al hogar y no a una zona de cuidado. Vean que todo tiene potencia estadística importantísima, significativa y que respalda esta conducta, ¿de acuerdo? Esto de tratar a los pacientes cuanto antes. Una de las cosas más importantes y que siempre también somos insistentes es que la valoración clínica a la hora de comentar un caso, valorar un caso, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Porque si damos chance o damos cabida a la subjetividad, esto puede inducir a mucha confusión e inducir eventualmente error. Entonces, dentro de la valoración clínica también se debe hacer lo mismo. No es lo mismo que X persona diga, el paciente está débil, versus que otra persona diga, el paciente está débil. ¿Qué es débil para cada uno de nosotros? Es algo diferente. Entonces de ahí que se establezca una escala que es la NIHSS, que son las siglas en inglés para la escala de stroke del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Entonces, este cuadro que les pongo acá es los diferentes rubros que la escala valora. No es trascendental que se la sepan de memoria. Es muy poca la gente que se la sabe de memoria. Uno se la aprende de tanto que la aplica, ¿verdad? Pero más allá de que se la aprenda de memoria, y que realmente, insisto, no es necesario, lo que es importante es que sepan, uno, que existe, y dos, que sepan aplicarla. Entonces, eso es lo importante de esta escala. ¿Por qué? Porque eventualmente les va a permitir hablar con otro colega a la hora de que se comente el caso de forma objetiva. El paciente tiene un NIHSS de tantos puntos. Entonces, se puede comparar conforme la evolución del cuadro clínico a ver si ha habido un detrimento o un deterioro. Y eventualmente, como vamos a ver más adelante, los pacientes dentro de las conductas terapéuticas para la reperfusión, ya sea trombolisis intravenosa o trombectomía, los pacientes, dependiendo de su escala de NIH, se define cuáles conductas, cuáles pacientes se pueden beneficiar de estas terapias de reperfusión. Entonces, es todo lo importante, ¿verdad? Que entonces a la hora de que ustedes comentan un caso con algún colega, algún neurólogo,
no lleguen, pues, dicen el dato del NIH. Entonces, eso es bastante importante. Como insisto, no es necesario que se la sepan de memoria, pero es importante que sepan que existe, que sepan cómo aplicarla y además que sepan, pues, que siempre es trascendental utilizarla a la hora de comentar a un paciente con déficit neurológico. Segundo, lo que es el estudio de imagen, que nos va a, como mencionamos previamente, a hacer el diagnóstico diferencial más temprano. Este déficit neurológico súbito que tuvo el paciente es de causa isquémica o es de causa hemorrágica. Evidentemente, porque si lo que documentamos es sangrado, como vemos en la imagen de la derecha, esto pues nos va a llevar hacia otro algoritmo de manejo que se va a presentar en la otra clase de enfermedad cerebrovascular. Pero evidentemente, si el paciente tiene ya la lesión, digamos, si se descarta que el paciente tenga sangrado, pues se aborda como un evento isquémico cerebral. Esto de acá son los criterios de inclusión y exclusión para la trombolisis intravenosa. Esa es pues una de las terapias que más tiempo tiene de estar siendo utilizada para el abordaje del paciente con enfermedad cerebrovascular isquémico y que a lo largo de los diferentes estudios pivotes que ya tiene esta terapia, se han logrado definir cuáles son los rubros, cuáles son las características de los pacientes que se benefician y cuáles no se benefician. Esto no surgió de la noche a la mañana. Estos criterios se definieron después de múltiples estudios y múltiples ensayos clínicos en donde hubo pues, fallos y beneficios, pero que han moldeado estos criterios y que hoy en día son los que evidencian el beneficio de la terapia trombolítica intravenosa. Entonces, una de las cosas que me interesa más que sepan es el primer criterio de inclusión. Vean que lo que dice es síntomas neurológicos por periodo inferior a 270 minutos de evolución con hora de inicio definida. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente que es candidato a trombolisis intravenosa, de acuerdo a las guías actuales, es aquel que tiene menos de 4.5 horas, o sea, 270 minutos de haber iniciado síntomas neurológicos. Ahora, un escenario que siempre deben de tener muy claro es aquel paciente en donde se desconoce el inicio de los síntomas. Un ejemplo, un paciente que se despierta hemiparético, un paciente que se despierta afásico. Entonces, uno de lo que se debe preguntar y que ustedes deben de tener muy claro es cuándo, a partir de qué momento corre ese tiempo en un caso como este que les estoy planteando. Se comienza a tomar en cuenta el inicio del evento a partir de la última hora en que el paciente fue visto bien. A partir de la hora en que la última vez que el paciente fue visto bien. Entonces, si un paciente se despierta con un déficit neurológico a las 6 de la mañana y tal vez tal vez es un señor mayor y va el hijo y lo va a ir a saludar, lo va a ir a despertar, lo encuentra fásico y eso son las 6 de la mañana. No, el tiempo no empieza a correr a partir de las 6 de la mañana. Empieza a correr a partir de la última hora que el hijo o el acompañante, el familiar, vio bien al paciente. Entonces, si el paciente se acostó, qué sé yo, a medianoche y ahí se despidieron y todo estaba normal, y a las 6 de la mañana se despierta con un déficit neurológico, se toma en cuenta que ya tiene más de 6 horas de evolución ese déficit neurológico y por ende no es un paciente candidato a trombolisis intravenosa. Esa es probablemente de las cosas más importantes a definir y con relación a los criterios de exclusión. Vean que aquí en el primer punto, cómo se enfatiza esto que también les estoy mencionando. Si como criterio de exclusión, si los 270 minutos, el paciente tiene síntomas de más de 270 minutos, o si inician durante el sueño, se considera la hora en que el paciente fue asintomático por última vez. Hay otra serie
de criterios de exclusión que pues está bien que lo revisen, está bien que lo tengan claro, pero el que más me interesa es la parte del tiempo y también el antepenúltimo, que dice glicemia. ¿Por qué? Porque aquí la glicemia es uno de los grandes simuladores de un déficit neurológico agudo. Entonces, si un paciente tiene una glicemia por arriba de 400 o por debajo de 50 miligramos por decilitro y tiene un déficit neurológico, primero hay que corregir eso, porque puede ser la causa de su déficit neurológico agudo. Ahora, independientemente de si el paciente se lleva a trombolizar o no, esas son condiciones generales de soporte. Considerar eventualmente si el paciente amerita protección de vía aérea con tubo endotraqueal y ventilación mecánica asistida, eventualmente brindar oxígeno suplementario si la saturación, mantener una saturación meta por arriba de los 94%, manejar en caso de que el caso del paciente tenga hipovolemia o hipotensión, eso para mantener una adecuada perfusión, identificar si hay causas de hipertermia y corregirlas, tratar hipoglicemias, como mencionaba previamente, mantener metas definidas entre los 140 y los 180 miligramos por decilitro y siempre estar valorando signos vitales del paciente. En las primeras 2 horas cada 15 minutos, en las siguientes 6 horas cada 30 minutos y cada hora después hasta cumplir las 24 horas. Eso es independientemente si el paciente se tromboliza o si no se tromboliza. En relación con el tema de la presión arterial, aquí hablamos de metas. Y la meta la vamos a definir dependiendo si el paciente se trombolizó o si no se trombolizó. Y aquí vean que son 3 cuadros y esto es también muy importante que lo manejen. Si el paciente no recibió trombolisis ni manejo endovascular, tiene que tener metas de presión arterial por debajo de los 220-110 milímetros de mercurio. Pero si el paciente va a ser un candidato para trombolisis, tiene que tenerlas por debajo de 185-110. Y si ya el paciente se inició trombolisis intravenosa, debe mantener metas de presión por debajo de 180-105 milímetros de mercurio. Posteriormente a que se lleve a cabo la trombolisis o no, hay ciertos cuidados que todos debemos de tener con estos pacientes. Siempre mantener la parte de la posición de la cabeza. Hay algunos estudios que se han realizado y en general la recomendación se mantiene en tener la cabecera a unos 30 grados, principalmente para evitar riesgos de broncoaspiración. Lo otro es que es razonable implementar protocolos de higiene oral. Pareciera que los pacientes a los cuales se les mantiene un adecuado higiene oral, se les lava los dientes todos los días y demás, tienen una mejor expectativa y menos complicaciones. Hay que estar realizando tamizajes por disfagia para definir si el paciente se beneficia de colocarle alguna zona nasogástrica o hacer una gastrostomía percutánea en caso de que haya problemas deglutorios por más de 2 o 3 semanas. Porque esto hay que estar muy vigilantes, porque evidentemente el paciente si tiene problemas de deglución a raíz de su infarto cerebral y se le da de comer, el riesgo de broncoaspiración es muy alto. Y paciente que broncoaspira, paciente que agrega mucho más morbimortalidad. Es ideal brindar dieta enteral dentro de los primeros 7 días de haber ingresado al centro hospitalario, al centro de salud. Y también hay que hacer una valoración regular de la piel y el uso de escalas objetivas en caso de documentarse alguna lesión en piel. Y también la parte de la tromboprofilaxis, que es importante. Siempre se ha documentado que existe un riesgo de fenómenos trombóticos en pacientes que se encuentran a una condición tan estresante como es el desarrollo de alguna enfermedad cerebrovascular de forma aguda. Otras cosas importantes, la rehabilitación. Si mal no me equivoco, ustedes tienen charlas o tienen clases al respecto de esto. Y aquí yo lo pongo en un cuadrito, pero esto es un tema que da muchísimo de qué hablar. Los pacientes y los familiares siempre deben de llevarse el concepto de que un paciente que hace un déficit neurológico a raíz de un infarto cerebral, a partir de ahí va a iniciar un muy largo camino de rehabilitación y que probablemente va a ser de las cosas que más influyen en la mejoría de su funcionalidad a mediano y largo plazo. Entonces, como les digo, aquí nada más yo lo pongo como una parte
de un cuadrito, pero esto da para muchísimo de qué hablar. Higiene oral, como les he mencionado, la vigilancia de la disfagia, utilizando signos y protocolos, y eventualmente, dependiendo de la condición clínica y las secuelas del paciente, hay que valorar la posibilidad de cuidados paliativos y cuidados en el hogar. Ahora, probablemente si el paciente ya tuvo un infarto cerebral, en una mayoría de los casos llegamos tarde. Probablemente hubo muchísimo que hacer, hubo muchísimo de prevención primaria, pero que o el sistema de salud falló o el paciente falló. En esos casos principalmente son pacientes, hablo de los pacientes que tal vez son hipertensos, tabaquistas, dislipidémicos, sedentarios, eh, toxicómanos, etcétera, cosas que son corregibles y que ya se tiene ampliamente demostrado que aumenta el riesgo de un infarto cerebral y que no son manejados a tiempo y que lastimosamente se falló en eso. Entonces, ya que una vez que el paciente tuvo el infarto cerebral, lo que toca es definir la etiología, es decir, por qué pasó el evento, a raíz de qué pasó el evento, y proceder con la prevención secundaria. Porque eventualmente lo que queremos es que el paciente no le vuelva a ocurrir lo mismo o algo peor, justamente como siempre les decimos. Entonces, esto nos lleva a tener muy claro cuál es la etiología de los infartos cerebrales. El porcentaje es bastante variable dependiendo de dónde uno lo revise. En esta publicación, que es un clásico de Amarenko y colaboradores, la parte más frecuente es la de los cardioembólicos, los lacunares y los ateroescleróticos. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad aterotrombótica, ya sea intra o extraaxial, representan un 20% en promedio. Un 25% eventos lacunares o de pequeño vaso, un 20% causas cardioembólicas, un 30% que igualmente puede disminuirse dependiendo de qué tan exhaustivos son los estudios de prevención para el paciente, para causas criptogénicas o no identificables, y un 5% para otra serie de eventos o de causas, ¿verdad? Como trombosis venosa, procesos de hipoperfusión cortical a raíz de condiciones de hipotensión arterial, infarto agudo de miocardio, cuadros de hipercoagulabilidad o uso de algunos tóxicos que se sabe que tienen fenómenos de vasoconstrictores y que eventualmente pueden llevar al paciente a desarrollar un infarto cerebral. Entonces, teniendo claro esto, que es muy importante, es que se realizan los estudios de cribaje para identificar si hay algo que podamos tratar y que podamos corregir. Entonces, para ello también usamos una escala que muchas veces a nivel hospitalario la mencionamos, que es la escala del ASCOT. El ASCOT corresponde a las iniciales para cada una de estas etiologías. A de aterosclerosis, S de pequeño vaso, enfermedad, C de cardioembólico, O de otras causas, que es lo menos frecuente, y D que corresponde a las causas de disección arterial. Ahora, recientemente se publicó esta otra guía para lo que es la prevención de pacientes que ya tuvieron un infarto cerebral o tuvieron una isquemia cerebral transitoria. Esas son publicaciones del año pasado. Acá yo les voy a dejar una tarea para no extenderme más del tiempo asignado y es que revisen los 10 puntos principales, los key points que tiene esta guía. Vean que les dejo el título, abajo viene la referencia, cómo buscarlo, lo pueden buscar en internet. Es una guía de acceso libre por parte de la Asociación Americana del Corazón. Y estos 10 puntos que les menciono no son más de 2 páginas. Entonces, eso es importantísimo que lo revisen porque la idea es, como les mencioné previamente, si ya el paciente tuvo un infarto cerebral, llegamos tarde. Pero entonces ahora está nuestra responsabilidad trabajar, tomar las medidas necesarias, educar al paciente en diferentes maneras para reducir la probabilidad de que algo igual o peor vuelva a ocurrir.
Muchas gracias por la atención. Espero no haber usado mucho más tiempo del asignado. Y igualmente, como previamente les mencioné, cualquier pregunta, aquí está mi correo electrónico y también siempre nos pueden buscar en el servicio. Muchas gracias.